Bueno, pues es un gusto estar con ustedes y platicar. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con Dalia González. Ella es presidente del Colegio de Nutriólogos de San Francisco de Campeche. ¿Cómo estás, Dalia? Hola Antonio, muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, por conversar con nosotros y pues vamos directo a las preguntas. A ver, Dalia, platícame, ¿cómo es que decides ser nutrióloga? ¿Qué te animó a estudiar nutrición? ¿Cuál fue el activador? ¿Cómo estuvo? A ver, platícame. Bueno, yo recién egresé de la preparatoria, me pasó un año, me empecé a estudiar una carrera que era Administración y Finanzas. Duré 15 días, no me gustó, definitivamente no me gustó, me salí, me puse a trabajar, después me casé, después me fui 2 años a vivir a Argentina con mi esposo y con mi hijo, y pues estaba en otro mundo, ¿no? Empecé a estudiar francés, empecé a estudiar portugués, inglés, y estaba en el mundo también de la danza árabe, daba clases de danza árabe, entonces era un mundo completamente diferente. Cuando regreso a México, cuando regresamos, se da la oportunidad de estudiar y habían 2 opciones, fisioterapia o la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma de Campeche. Empiezo a investigar acerca de las 2 licenciaturas y realmente la que más me llama la atención es nutrición. Empiezo a leer un poco más de cuál es el campo de trabajo, cuál es en dónde me puedo desarrollar, la oferta educativa, y realmente me llama mucho la atención. Más que nada empecé a leer cosas acerca de la FAO, de todo ese tema de seguridad alimentaria, y es por ahí donde nace mi interés y totalmente me aboco y digo, no, es nutrición. Y es ahí donde tomo la decisión de estudiar, de entrar a estudiar en el 2012. Yo era 10 años más, bueno, sigo siendo 10 años más grande que mis compañeros, entonces por ahí yo tenía el temor de que si me iba a poder adaptar de nuevo a a la escuela, de nuevo a estudiar. Incluso decía yo, ay, ya se me olvidó cómo escribir, tengo creo que faltas ortográficas, y tenía ese cierto temor. Dije, tanto tiempo que dejé de estudiar que tenía todavía el temor, ¿no? Cuando recién inicié la licenciatura. Válgame, pues sí, es un tanto, eh, pues no es fácil, ¿no? No es fácil y requiere, y es todo un reto, ¿no? Es todo un reto ese, ese activarte nuevamente, ¿no? Pero bueno, tomas esta decisión y una vez que ya estás estudiando, ¿qué es lo que qué te gusta más? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Bueno, ya me dijiste que estuviste averiguando, pero ya que estás en la carrera y empiezas a adquirir el conocimiento, ¿qué es lo que más te motivó? ¿Qué es lo que más te llevó a querer más la profesión? Mis maestras, mis maestras, tuve unas maestras que aman su profesión, fueron motivantes, ¿no? Fueron unas maestras que inspiraron en mí. La verdad que la, dentro de la currícula de profesores, la mayoría, ahorita no recuerdo si realmente, creo que yo no tuve un profesor, tuve en fisiopatología, me parece, pero mis maestras de inicio, en el primer semestre, los primeros semestres fueron mujeres. La maestra de bioquímica despertó una pasión en mí que es sobre esa materia que yo no conocía. La verdad que una maestra muy buena, la maestra Margarita Chiquini, la maestra Alicia, que fue la maestra que nos empezó a dar las materias de base, ¿no? El cálculo nutricional, y entonces empiezo a descubrir, pero ellas, la forma en la que daban sus clases, pues era, pues inspiraban, ¿no? Yo decía, yo quiero ser como ella, yo quiero saber lo que ella sabe, y recuerdo que la maestra de bioquímica, recién de los primeros trabajos que tuvimos de exposición, eh, en la presentación ella me dijo algo que la verdad me despertó en una parte en mí, me motivó todavía un poquito más cuando ella me dijo, felicidades, muy buen trabajo, eres muy buena, podrías dar clases algún día, serías una buena maestra. Y fue el clic para mí ahí, la verdad que dije, sí puedo, yo podría hacerlo. Oh, wow, eso está, eso está padrísimo.
Y sí, sí, te gusta la docencia, sí, sí es parte de lo que haces. Sí, soy docente de la universidad de donde egresé. Tengo el honor de ser docente y de que las maestras que fueron mis maestras, pues ahora son compañeras de trabajo, ¿no? Y pues para mí es un honor estar ahí. Y claro, sí, recuerdo muy bien. Y también dentro me recuerdo que las primeras clases que tuvimos, la maestra Mariana R. de la Gala, ella me hizo una pregunta que también abrió mucho el panorama. Empecé a tomar ese camino de la nutrición comunitaria porque ella hizo la pregunta, ¿por qué decidiste estudiar nutrición? ¿Y qué es lo que quieres hacer saliendo ya de la carrera? ¿Dónde te ves? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y yo dije, no, yo quiero trabajar con programas de alimentación en comunidades. Eso es lo que quiero. Y entonces, de repente, ese tipo de maestros que te hacen preguntas sobre las cuales te hacen reflexionar y empiezas a encauzarte, ¿no? Poco a poco. Pero sí, la verdad que tuve muy buenas maestras. Entonces, una vez que tú terminas ya tus semestres, pues tienes que tomar una decisión para dónde vas a hacer tu servicio social. Me imagino que hiciste prácticas antes, pero tienes que tomar esa decisión y también ver cómo te vas a titular. No sé qué opciones tenías y por cuál te decidiste, ya me lo vas a platicar, pero me gustaría saber cómo es ese proceso de acercarte al servicio social y cómo te titulas. Sí, las prácticas profesionales las hice dentro de área clínica, no, ya tenían establecido hacia dónde, ¿no? Es como por medio de un sorteo y me toca dentro de un hospital. Y luego el segundo semestre, porque se divide, me toca en el Seguro Social. Primero me toca en una clínica y luego en el Seguro Social. Ya cuando me toca el servicio social, pues los que tienen dentro de, los van acomodando, ¿no? Promedio más alto, intermedio y los más bajos. Y los primeros, pues tienen la oportunidad de elegir a dónde quieren ir. Entonces yo dije, ay, que no, y como los lugares que quedan, pues ya ves que son poquitas plazas en realidad. Entonces yo decía, que nadie escoge en el DIF, que nadie escoge en el DIF porque yo quiero ir al DIF. Decía, yo no quiero estar en otro lado donde no pueda haber nutrición comunitaria. Yo dije, donde lo puedo ver es en el DIF. Así que, pues, el destino, yo qué sé, quedan abiertos esos espacios, puedo elegir y me voy al DIF estatal. Estando dentro del DIF estatal, pues hacíamos diferentes actividades, ¿no? Pero era en la estructura administrativa dentro de la parte interna, ¿no? Entonces yo digo, yo quiero salir a campo, yo quiero trabajar con la gente, yo quiero, entonces empiezo a buscar la manera de hacer una movilidad a un municipio. Entonces empiezo a investigar, ¿no? En los DIF municipales, donde no hay nutriólogos, donde podría yo apoyar y encuentro dentro de un municipio del estado de Campeche, dentro de ese DIF municipal no trabajaban con nutriólogos, pero tenían el área de desarrollo comunitario y alimentario. Entonces es ahí donde hago la solicitud, me siento a platicar con la presidenta del DIF, le digo, le explico, le expongo mi plan de trabajo, si me permite trabajar ahí, y ella me dice, no, eres bienvenida porque nos cae re bien un nutriólogo, una nutrióloga que venga a apoyarnos en esta área porque no hay nutriólogos, son personas de otro perfil los que están trabajando dentro del área que es para un nutriólogo. Entonces se me abre esa puerta y empiezo a hacer mi servicio social dentro de un DIF municipal, donde, bueno, me abrieron las puertas, les di capacitaciones de antropometría, los que les toca hacer esa actividad, que no son nutriólogos, pero bueno, ahí, y la verdad muy amables, ¿no? Porque pues estaban agradecidos de cómo medir, cómo pesar, cosas tan sencillas que a lo mejor para nosotros es, ay, lo sabemos de cajón, pero personas que son, no sé, alguna persona que tiene otro perfil, pero que le toca hacer esa parte, pues sí es complicado. De repente les decía yo, no, es que no deben de medir con zapatos, no deben de pesar con zapatos, o sea, cómo ese trabajo se empezó a hacer. Después descubro que tienen un área de huertos comunitarios, pero que no la habían trabajado. Y es ahí donde digo, déjenme ese espacio. Y empezamos a trabajar los huertos en comunidades, pero con la parte nutricional, ¿no? El porqué de la hortaliza,
y qué beneficio tiene el que yo la consuma. Entonces empieza a fomentar y hacer ese trabajo y se hace un trabajo muy bonito dentro del servicio social. Y de ahí arranca un proyecto que inicio, terminando mi servicio, inicio un proyecto que es en nutrición comunitaria. Mira, qué interesante. Esto es lo que me gusta y esto es lo que bueno, me da mucho gusto. El conocer, porque conocer estas actividades que se van desarrollando, porque uno, bueno, yo que estoy en la Ciudad de México, pues lo mío es todo ciudad, todo es urbano, y me imagino que Campeche, en la ciudad de Campeche, pues tienen esta urbanización, pero tiene muchísimo más próxima el área rural, está más cerca, ¿no? Aquí para ir al área rural, pues sí me tengo que desplazar bastante, ¿no? Pero ahí lo tienen como que muy a la mano. Y eso se me hace interesante, ¿no? El hecho de pensar en comunidad, de pensar en lo que me estás contando, esto de las hortalizas, los huertos, y es otra visión y es otra manera de ejercer la nutrición. Creo que eso estuvo bastante enriquecedor. Oye, y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando terminas tu servicio social? Cuando ya termina mi servicio social, yo ya traía la idea de hay que hacer algo, tengo que hacer algo, ¿cómo puedo hacer algo? No me quiero separar de este tema que había arrancado ya con los huertos, ¿no? Que la verdad fue muy gratificante y vi que había buena respuesta y yo dije, esta es la llave. Los huertos son la llave para entrar a ganarte la confianza de las personas y de cómo entrar la nutrición a esas comunidades, porque me empecé a dar cuenta, gracias al servicio social me doy cuenta que en muchas comunidades desconocían qué era un nutriólogo, qué hacía un nutriólogo. Me decían doctora, doctora, y de repente me pedían consulta que no era de mi perfil, ¿no? Pero me di cuenta con eso de que no, nunca habían tenido la visita a una nutrióloga ahí. Entonces digo, no, hay que hacer algo y empiezo a buscar a compañeros, excompañeros, a juntar un equipo, ¿no? Y a decirles, vamos a hacer esto, vamos a trabajar con educación alimentaria, pero la herramienta son los huertos. Y de repente así como que me decían, pero Dalia, o sea, nosotros sembrando. Yo les decía, no, pues en realidad en la carrera llevamos una materia que se llama ecología, donde tenías que sembrar y llevar a cabo un mini huertito. Entonces yo les decía, bueno, conocemos más o menos la raíz de la horticultura, es sentarnos a investigar, pero nuestros huertos van a ser diferentes a los que hace un agrónomo. ¿Por qué? Porque nuestros huertos pues van a ser con hortalizas que tengan un impacto nutrimental, más allá de un tema de agricultura, es un tema nutricional. Y junto ahí cinco compañeros que son los que me dicen sí, y empezamos a arrancar un proyecto que se llama Nutrieco y empezar a conseguir pues con donaciones, ¿no? Conseguimos por ahí semillas de hortalizas dentro de una secretaría de gobierno, luego nos vamos con una diputada a ver si nos apoyaba con gasolina para transporte a una comunidad que era dentro de su distrito, del que ella pertenece, y nos dice sí, y nos apoya, ¿no? Nos apoya con gasolina para transportarnos, que era de repente lo más desgastante, ¿no? El tema del traslado y la gasolina. Y empezamos a hacer ese trabajo sin percibir ningún ingreso. Prácticamente fue como que vamos a empezar a trabajarlo y pues ahí se van a ir abriendo las puertas. Y empezamos a tocar diversas secretarías, nos vamos a Zagarpa y nos presentamos, ¿no? Pues, pero primero hicimos un trabajo previo para ya una vez tener ese trabajo, poder tocar las puertas y decir, mira, ya trabajé, ya hicimos esto, ábrenos espacio. Lo que estábamos buscando y que yo muchas veces platicaba con ellos era, quizás a nosotros no consigamos que se nos abran espacios de trabajo, pero los que vienen detrás de nosotros sí. El hecho de que ya por lo menos abran un espacio para un nutriólogo dentro de alguna secretaría, por ejemplo, como Zagarpa, que trabaja con seguridad alimentaria y no tenían ningún nutriólogo, pues ya era como que nosotros queríamos dejar ese precedente, ¿no? Entonces llegamos con el secretario y por ahí nos decía, pero no entendían qué hace un nutriólogo trabajando con un huerto.
Pero ya una vez que te sentabas y le explicabas el por qué y cuál era el objetivo de nosotros, porque no era solo ir a sembrar, tardábamos 2 meses en el proceso de la siembra, los cuidados y la cosecha, pero en ese trayecto que veíamos a la gente 2 veces por semana, nos íbamos a sembrar y posterior a ello les dábamos talleres, ¿no? Pero talleres pues que eran dirigidos hacia esa población, con un previo análisis de diagnóstico, qué necesidad había, ¿no? Pues aquí hay, la mayoría de las personas tienen diabetes, padecen diabetes. Entonces nuestros talleres están enfocados a diabetes, no, que aquí hay sobrepeso, aquí hay obesidad. Entonces los talleres que se llevaban a cabo no eran los mismos con todas las comunidades, eran diferentes, ¿no? Estaban enfocados hacia la población objetivo. Entonces, era lo que nosotros decíamos, el nutriólogo tiene que trabajar a la par con un agrónomo para poder tener el impacto, los huertos que puedan tener ese impacto trascendente en verdad en la nutrición del ser humano, porque les decíamos a ustedes, como 5 secretarías en Campeche trabajan con el tema de huertos y de semillas, pero nosotros les decíamos, se trabaja mucho por la seguridad alimentaria en diversos esfuerzos aislados, en lugar de conjuntarlos todos y en verdad buscar qué es lo primero. Sí me importa la economía del ser humano, pero lo primero es la salud. Decimos, primero que se coman lo que cosechan y que entiendan el porqué del consumo, del autoconsumo, en lugar de que vendan todo lo que cosechan y se terminan comprando una Coca-Cola o algún otro producto que es dañino para su salud. Entonces decíamos, tiene que ser un ciclo, pero ese ciclo tiene que estar bien pensado y desarrollado pues por las personas que son los profesionales en ese tema. Y pues sí, por ahí logramos ver, a lo mejor, como les digo, no conseguimos, no nos hicimos ricos ni millonarios, ni conseguimos el trabajo que esperábamos de que eso nos iba a abrir puertas en ese momento, pero posterior a ello, cuando empiezan a abrirse convocatorias para diversos trabajos, de esas 5 personas que estábamos dentro de ese grupo, fueron 4 personas que pudieron conseguir trabajos con el, agregando a su currículum que habían llevado a cabo un proyecto de nutrición comunitaria. Entonces, por ahí una compañera empezó a trabajar en Fundación Más Agua y ella fue la primera opción de todos los que convocaron y los que participaron dentro de esa convocatoria. Ella fue la primera opción y lo primero que le preguntaron es, a ver, platícanos de Nutrieco, ¿qué es eso? ¿Qué es ese proyecto? Y ella se queda con el trabajo. Por ahí cuando se abre el Ensanud con el INEGI, que se empiezan a hacer las encuestas, en Campeche se abren espacios para 2 nutriólogos y empiezan todos a concursar y va una compañera que igual pertenecían a este proyecto y voy yo. Entonces participamos las dos y las dos quedamos. Las dos fuimos primera opción y lo primero que nos preguntaban es, ¿qué es Nutrieco? Cuéntanos. Entonces, sí, la verdad, curricularmente nos fortaleció mucho porque éramos, cuando pedían experiencia en área comunitaria, nosotros éramos los primeros en Campeche en tener ese currículum, ¿no? De trabajo. Mira qué interesante y todo es que definitivamente esto es algo que debe de suceder. La iniciativa que ustedes tomaron de hacerlo así es prácticamente autoemplearse, aunque aquí no hubo la remuneración, pero sí finalmente hubo una recompensa. Y eso, Claro. esa es la base de algo que dista mucho de seguir una línea, ¿no? La línea normal, terminé la carrera, ya hice mi servicio, me titulo y ahora buscar trabajo. Pero esta exploración de un campo que se me hace sorprendente porque que hayan tomado esa iniciativa y que se haya llevado, o sea, eso quiere decir que no te quedas con los brazos cruzados y que estás constantemente buscando el emplearte, ¿no? Oye, y me voy a regresar tantito, una vez que te titulaste, ¿cómo te titulaste? ¿Fue por tesis o por promedio? ¿Cómo fue tu titulación? Me titulé por promedio. Ah, ok, muy bien. Entonces, ya una vez que obtienes, Presenté, presenté el examen EGEL.
Ok, y así es como obtienes el título. ¿Y qué sucede después? Ya me contaste un poco lo que viene con tu vida laboral, pero ¿qué es lo que sucede? A ver, cuéntame. Pues empiezo en este tema de Nutrieco, me aboca completamente todas las actividades porque era totalmente en la semana, teníamos 2 días. Entonces, un día íbamos a comunidad, otro día íbamos a otra comunidad. Luego empiezo a trabajar con el Servicio Nacional del Empleo en el área de Bécate. Se abre un espacio por primera vez donde se trabaja no sé si conoces muy bien el programa beca, mientras estás aprendiendo te están pagando, ¿no? Es como una beca. Entonces empiezo a trabajar con una comunidad de señoras, creo que eran 15 señoras, entonces se hacían talleres de costura, de ordido de hamaca, de diferentes cosas, pero nunca se había hecho uno de huertos, de horticultura. Entonces se presenta el proyecto, se aprueba y me contratan y empiezo a trabajar con ellas. Trabajamos alrededor fue un mes, es un mes que se trabaja y de ahí se abre la puerta para trabajar el mismo proyecto, pero ahora en un asilo de ancianos. Entonces, dentro de ese asilo de abuelitos, ellos también reciben ese apoyo, o sea, se les beca como una actividad para que ellos también se sientan, pues, que puedan seguir haciendo actividades, ¿no? Entonces, primero trabajo en la comunidad, luego empiezo a trabajar dentro del asilo de abuelitos. Ahí trabajamos un huerto que se trabaja con ellos empiezan a trabajar en esas actividades y empiezan a recibir ellos también la beca. Entonces, por ahí se empieza a abrir también el campo en otros lados donde la verdad no me imaginé nunca llegar a un asilo a trabajar horticultura, pero pues todo este tipo de escenarios donde empiezo que Nutrieco es quien me abre las puertas, pues empieza a ser enriquecedor para mí en experiencia laboral y experiencia como persona. Empieza a abrir el campo, ¿no? Empiezo a ver las cosas y empiezo a decir, no me puedo quedar acá, tengo que hacer otras cosas. Y se organiza el primer foro de innovación, de emprendimiento e innovación en nutrición. Es el primer foro que se hace en Campeche de ese tipo. Y traemos, porque fue con Nutrieco, con mis 5 compañeros, se hace la actividad y se logra traer, pues, con apoyo de diversos lados y de empresas y todo, viene la maestra Sabi Camacho y viene Antonio Díaz de Nutricionistas Emprendedores, que vienen de la Ciudad de México y de Guadalajara, y viene una representante de Slow Food Yucatán. Entonces se junta son creo que 6 ponentes más o menos, pero que presentan algo diferente en el área de nutrición, ¿no? Mi idea era que con ese foro poder motivar a mis compañeros egresados y a los que están por egresar en otras áreas, que deseen prepararse, que deseen salir, que deseen experimentar con diferentes áreas. Incluso se abre una exposición en el área de nutrición, en cómo redactar artículos, cómo hacer trabajos de investigación, que por ahí no hay mucho desarrollo aquí en Campeche, o por ahí todos a lo mejor le tenemos miedo, ¿no? La investigación, redacción, artículos, no, eso es difícil, no sé publicar, eso es para los primeros promedios, yo no lo puedo hacer. Pero tenemos una compañera que es de mi generación que recibe la beca CONACYT y ella empieza a hacer un estudio y entonces ella es quien expone ese tema, ¿no? Y qué mejor que ver a una de tus compañeras, alguien de nuestros egresados, exponiendo ese tema y diciéndote, si yo puedo, tú puedes, no es difícil y hay que fomentar el tema de la investigación. Entonces, esa era la idea con ese foro, ¿no? El abrir el panorama para todos y el que venga alguien como Antonio Díaz de Nutricionistas Emprendedores, trajo su libro y al final del cierre se presentó diversas empresas que trabajan con el tema de alimentación saludable y se empieza a hacer ese foro, ¿no? Que por ahí también me empiezan a invitar a entrevistas, y es lo que va por ahí haciendo el caminito hacia la presidencia del primer colegio de nutriólogos aquí en Campeche.
Campeche. Muy bien. A ver, ¿este colegio ya estaba formado o te tocó hacerlo? ¿O qué sucedió? A ver, cuéntame No, no sobre el estaba. colegio. Bueno, creo que antes de mencionarte que se hizo lo del colegio, cuando estamos en todo esto del boom de lo de Nutrieco, las entrevistas y todo este tema, se hace una reunión en mi universidad llevan un programa, la maestra Rosita, una de mis maestras, ella es quien lleva el programa de seguimiento de egresados y hace una reunión con todos los egresados y de seguimiento para platicar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos estado desarrollando, y ahí se selecciona, bueno, se hace una votación por quién es el presidente, quién quiere que sea el presidente de los egresados de la carrera, y bueno, por medio de votación, pues ya quedo yo como presidenta de los egresados. Entonces, ahí se hace el caminito que te voy diciendo a la presidencia. Un compañero es quien empieza con este tema oye, dale, si hacemos el colegio y si formamos el colegio, ¿qué hace falta aquí en Campeche? No hay un colegio, no tenemos representación. Y le digo, bueno, pues vamos. Y empezamos a trabajar con ese tema del colegio, se empieza a conformar, se empiezan a hacer las invitaciones, se empieza pues a hacer el trabajo de cero y de que no teníamos experiencia en nada de este tema del colegio. Y pues por ahí, pues yo creo que también el trabajo que ya venía haciendo con Nutrieco, con la presidencia de los egresados, pues abre la confianza para que a las personas a las que se les invita a trabajar, estando yo como presidenta, digan, sí, adelante, me den su confianza y se arme el colegio. Y así es como va a surgir, ¿no? Va a surgir el Sí. colegio, que pues implica un reto muy grande el hecho de armarlo, oficializarlo, esto es ir ante un notario, y hacer todo el requisito de la formación ante Secretaría de Hacienda, al SAT, a Relaciones Exteriores, no sé dónde más tuvieron que haber ido, pero, pero toda esa iba a decir vía crucis, pero es un tanto, un camino bastante latosón, pero es para formar algo que va a traer beneficios. Entonces, asumen esa tarea y empiezan a trabajarlo. El nombre de Colegio de Nutriólogos de San Francisco de Campeche, ¿quién lo sugiere? ¿A quién se le ocurrió? Pues como todos los colegios pues tienen el nombre del estado al que representan, pues nosotros originalmente, pues la ciudad de Campeche es San Francisco de Campeche. Entonces decidimos no solo que tenga el nombre de colegio de nutriólogos de Campeche, sino de San Francisco de Campeche. Entonces, también fue un tema este tema de la notaría y ya sabes el nombre que te dan opciones y que está sí, que está no, y eso es todo un relajo por ahí, fue que quedó ya esa opción de San Francisco de Campeche. Pero sí tienes toda la razón, bueno, al menos en lo personal yo creí que iba a ser algo pues más sencillo, ¿no? El tema de que ya había hecho lo de Nutrieco, yo decía, no, si pude con Nutrieco, con esto también, pero no, o sea, el tema todo este tema del papeleo, como dices, el ir a la notaría y luego con el SAT, que son como 3, 4 vueltas porque había un dato erróneo dentro del acta constitutiva y vuélvelo a cambiar y regresa y regresa y regresa. Y luego que el tema ahorita estamos en el registro, trabajando lo de tener el registro ante profesiones del Estado, que esa también es parte de ahorita que he estado con todos los presidentes dentro de la federación, pues es algo que para mí yo no lo tenía presente, pero ellos me han estado guiando con este tema, ¿no? De que se tiene que hacer y que es importante. Entonces, pues empiezo a fortalecerme como presidenta al estar dentro de esta federación y el ver a todos estos presidentes que ya tienen un trabajo hecho, pues a mí me ha ayudado bastante porque aprendo de ellos, pero no te imaginas cuánto, ¿no? Y a veces me abren tanto la confianza de que les puedo preguntar cosas que de repente pues yo
no sé cómo lo manejan y ya me empiezan a ayudar. Entonces, la verdad que sí, el trabajo de ser cabeza de un colegio, sí, de repente en un inicio fue un poquito estresante porque no sabía para dónde y cómo. Me acerqué con el presidente del Colegio de Veterinarios aquí en Campeche, que fue quien más o menos me dijo, haz así, la primera sesión que tuvimos me explicó cómo se desarrolla, ¿no?, el protocolo de una sesión, que yo decía, no, pues llego y es como una junta, pero ya me empiezan a explicar el protocolo, las funciones que debe de tener cada quien y que me dicen, tú eres cabeza y tú tienes que organizar porque tú no lo puedes hacer todo y tienes que asignar y esa parte de organización tú eres quien la tiene que llevar. Entonces, la primera sesión yo ya venía asesorada por esta persona que pues, le agradezco mucho porque fue quien me dio una visión de cómo trabajar esa parte. Y nosotros nos constituimos en diciembre del 2019. Nuestro primer evento fue en enero con el Día del Nutriólogo, que pues, fue hacia las carreras como lo pudimos sacar. Y después de eso ya teníamos, bueno, yo ya tenía todo un plan de trabajo muy bonito, muy ambicioso, y nos cae la pandemia y se viene todo abajo porque ya todos los planes que ya se tenían, pues se tienen que parar. Reactivamos actividades prácticamente hasta junio, sí, más o menos hasta junio, que es cuando digo, ya no puedo esperar más, ya no puedo esperar a que, ya que pase la pandemia, ya que pase la pandemia. Entonces yo dije, no, ya tenemos que reactivar las actividades, porque pues definitivamente si queremos gente que se empiece a agremiar, pues tenemos que empezar a posicionarnos. Y se empiezan con las actividades. Me acerco en una llamada con Sadi Camacho, que pues tengo el honor de tener su amistad y sus consejos, y le digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque con este tema de la pandemia es cierto que estoy limitada. Y ella me empieza a abrir el panorama, me da muchos buenos consejos y ella es quien me dice, platica, mira, hay una federación que se está conformando y me manda el documento inclusive donde ellos se pronuncian, hacen el primer pronunciamiento hacia el gobierno federal, donde están todas las firmas de todos los presidentes de los estados y me dice, acércate con ellos. Me dice, eso es importante porque tú empiezas a fortalecer el colegio al estar dentro de un grupo así. Y es donde empiezo a trabajar, regreso con ese tema de la pandemia, regresamos con actividades en línea y me acerco con Claudia, la presidenta del Colegio de Jalisco. Le hago una llamada y ahí se desata todo el tema de la federación. ¿Qué planes? Bueno, ahora con lo de la pandemia, pues te vino a cambiar el panorama, pero ¿qué planes tienes a futuro para tu colegio? ¿Qué es lo que va a suceder en tu colegio el próximo año o los próximos 2 años? Pues el tema profesionalizante, ¿no? Aquí en Campeche queremos abrir mucho, motivar a nuestros colegas, ¿no? El tema de continuar preparándose, la educación continua, queremos ser un referente para ellos y para los demás, para las instituciones. Queremos que las instituciones nos puedan consultar temas respecto a nutrición, ¿no? Que nosotros tengamos esa calidad, esa parte donde digan, tenemos al colegio de nutriólogos, invitarlos. La verdad que se han estado abriendo muchas puertas. Hicieron hace como un mes más o menos un foro dentro de la Cámara de Diputados se llamaba Foro de Alimentación, las jornadas de alimentación. Y es ahí donde me hacen la invitación como representante del colegio. Por ahí muchas personas todavía no conocen que hay un colegio de nutriólogos. Es un trabajo que tenemos que estar haciendo, es un trabajo que nos toca hacer esta parte, iniciar, ¿no? Iniciar de cero en muchos lados, que por ahí a lo mejor es una desventaja, pero también es una ventaja porque puede ser parteaguas, ¿no? Entonces nosotros esta parte hace como 15 días nos reunimos con la presidenta de la Comisión de Salud dentro de esta Cámara de Diputados, ¿no? Porque la idea es dignificar el papel del nutriólogo aquí en Campeche.
era lo que yo te comentaba, de repente siento que no hay espacios para los nutriólogos, o los espacios de nutriólogos los llevan a cabo personas que no son del perfil de un nutriólogo, y nosotros queremos eso, queremos hacer esta parte, ¿no? Es una lucha, pero una lucha desde una parte consciente y responsable, ¿no? No es ir y pelear, es ir y presentar argumentos de por qué es importante el nutriólogo. El nutriólogo es preventivo, incluso antes de llegar con el médico. Nosotros somos antes en este eslabón, nosotros estamos antes o deberíamos estar antes. Entonces es un tema que nosotros queremos trabajar o estamos trabajando aquí en Campeche. Queremos que se abran espacios dentro de la Secretaría de Salud, dentro de las diversas secretarías que tienen programas de alimentación, porque me he puesto a investigar y he estado en diversos lados. ¿Cuántos nutriólogos trabajan aquí? ¿Cuántos nutriólogos trabajan allá? ¿Por qué si hay programas de alimentación no tienen nutriólogos dentro de sus espacios? ¿Por qué se les da el espacio a otro perfil, a un trabajador social, a un licenciado en administración, cuando el perfil del programa lo tiene que trabajar un nutriólogo? Es un programa de alimentación, tienen que tener un nutriólogo. Entonces es un trabajo de tocar puertas, y cuando ya te abre la puerta un secretario, cambia la administración y viene un nuevo secretario, tienes que empezar de cero, pero se tiene que hacer porque es parte del trabajo que estamos aquí, que tenemos la confianza de los agremiados, que es lo que tenemos que hacer, que el nutriólogo en Campeche tenga presencia, ¿no? No solo en el área clínica, que no nos vean solo como las calorías, los nutriólogos que trabajan con calorías y no hacen otra cosa. Entonces, es un trabajo darnos a conocer y el tener la oferta educativa, ¿no? Tenemos diversos convenios que se han estado trabajando, que ya se han firmado con una universidad yucateca, tenemos ahorita, tenemos con otra, es tripartita con Funiver y Unini, y hay con otra universidad con la que se está trabajando. Entonces, eso es lo que queremos, tener convenios que nos puedan ofrecer beneficios para nuestros agremiados, porque de repente, pues, al ser una carrera realmente nueva, te digo, de mi universidad, de la Autónoma de Campeche, creo que son como 7 generaciones o 6 que hemos egresado, y hay otra universidad que ofrece la licenciatura, pero en realidad no se compara, por ejemplo, con Mérida, que hay más de 10 escuelas que ofrecen la carrera de nutrición, ya tienen cierto tiempo de antigüedad, y de cierta manera el nutriólogo pues ya está posicionado o reconocen un poquito más qué es lo que hace un nutriólogo. Y aquí en Campeche pues es un trabajo que se tiene que estar trabajando y que se tiene que estar haciendo. Y pues eso es lo que queremos nosotros, tener el registro ante profesiones también para tener curricularmente ese respaldo, y el tema de, ¿por qué no?, de parte nuestra, pues poder ofrecer algún diplomado para aquí en Campeche, ¿no? Pero que salga desde el colegio de nutriólogos de nuestra parte, ¿no? Y poder nosotros también, pues, alcanzar el tema de la certificación, que nosotros podamos certificar. Pero bueno, pues es un trabajo que conlleva su tiempo, pero me motiva mucho el estar dentro de la federación, el ver a las presidentas y el presidente que están dentro de este grupo, pues ver las cosas que han hecho, ver lo que están trabajando, la verdad que me inspira mucho, y yo digo, sí puedo, me siento respaldada.